Hola amigos, vamos a conocer la función y. ¿Qué es la función y? En la función y nos va a aparecer varias expresiones. Todas aquellas expresiones tienen que cumplirse para que el enunciado sea verdadero. Basta que uno de ellos no se cumpla, entonces inmediatamente toda la expresión será falsa. Veamos esto con un ejemplo. Tenemos lo siguiente. En este ejemplo vemos lo siguiente. Para subir a un juego hemos de cumplir dos restricciones. Es decir, para subirme a un determinado juego tiene que cumplirse sí o sí estas dos restricciones. Primero, tengo que ser mayor de edad y medir más de 1,60 m. ¿Qué sucedería si no cumplo con una de estas condiciones? Inmediatamente el enunciado será falso, o en otras palabras, no se me permitirá subir al juego. Veamos. Acá tengo Juan, María y Luisa, con sus diferentes edades. Juan, por ejemplo, tiene 13 años y mide 1,60 m. ¿Podrá subir? No. ¿Por qué no podrá subir? Primero, porque es menor de edad. Y luego, solamente mide 1,60 m. ¿Y cuál es la indicación? Que debe medir más de 1,60 m. Veamos cómo se hace este ejercicio utilizando la función y. Muy bien, se hace de la siguiente manera. Igual, recordemos que toda función comienza con igual y abro paréntesis. En la celda B10 tiene que ser mayor o igual que 18. ¿Por qué? Porque tiene que ser mayor de edad. Y recordemos que en el estado peruano se cumple la mayoría de edad cuando tenemos 18 años. Punto y coma. Luego tenemos que medir más de 1,60 m. Por lo tanto, en la celda C10 tiene que ser mayor que 1,60 m, es decir, de 1,6. Si se cumple este enunciado, podremos nosotros subir al juego, o caso contrario, no hacerlo. Veamos. Entonces, ¿qué hace la función y? Constata que todas las condiciones se cumplan. Basta que uno de ellos no se cumplan, todo el enunciado será falso. Como vemos aquí en el resultado. Ahora bien, en el caso de María sí tiene 18 años y mide más de 1,60 m. Por consiguiente, ese enunciado sí se cumple. Por lo tanto, es verdadero. Y como estamos en el ejemplo, podrá subir al juego mecánico. Entonces, ¿qué hace la función y? La función y evalúa entre dos expresiones a más que todas ellas se cumplen. Si una de ellas no se cumple, inmediatamente toda la expresión es falsa. Ahora combinémoslo con la función si. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Si es de sexo masculino y estado civil es casado, entonces recibe una bonificación del 10% sobre su sueldo. Caso contrario, nada, cero. Entonces, para que esa persona tenga una bonificación del 10%, ¿qué condiciones se debe cumplir? Primero, tiene que ser de sexo masculino y estado civil casado. Basta que uno de ellos no se cumplan, inmediatamente esa persona no recibe ninguna bonificación. Veamos. Tengo el sexo, el estado civil, el sueldo básico y la bonificación. Veamos. ¿Cómo es la fórmula? Primero, igual sí. ¿Por qué igual sí? Porque es con esta función que nos va a determinar qué sucede si toda la expresión se cumple. Caso contrario, ¿qué sucede si no se cumple la expresión indicada? Y veamos. Igual sí. Abro paréntesis y. ¿Por qué y? Porque vamos a validar que todas las expresiones se cumplan. Abro paréntesis. En la celda A18, tiene que ser igual a la letra M. ¿Por qué la letra M? Porque tiene que ser hombre o masculino. Punto y coma. En la celda B18
tiene que estar la letra C. ¿La letra C de qué? De casado. ¿Qué va a hacer la función y? Va a validar que en la celda A18 tenga la letra M y en la celda B18, que es el estado civil, sea casado. Si esa expresión es verdadera, ¿qué va a suceder? Punto y coma. El sueldo básico que está en la celda C18 se debe multiplicar por el 10%. ¿Por qué? Porque va a recibir una bonificación del 10% sobre su sueldo básico. Caso contrario, si esta expresión no se cumple, tiene que poner 0. Veamos, ¿se cumplirá? Analicemos. Sexo masculino, hasta ahí estamos bien. Pero estado civil es soltero, ¿se cumple? Por supuesto que no. Por consiguiente, la bonificación es 0. En cambio, acá sí, es de sexo masculino y estado civil es casado. ¿Cuánto gana? 850. ¿Cuánto es su bonificación? 85. Y acá tenemos las condiciones dadas para hallar ese resultado.